Hola a todos y bienvenidos a mi nuevo video. Mi nombre es Vanessa Valtori. Para los que no me conocen, es un placer tenerlos nuevamente en mi canal. Yo sé que es muy difícil poder manifestar la vida de nuestros sueños y hay muchas situaciones en la vida que nos impiden seguir adelante y lograr todas las cosas que queremos, pero el día de hoy les voy a estar dando unos tips para poder lograr la vida de sus sueños. Yo sigo en el proceso, pero creo que voy por un excelente camino, ya que hasta el momento he logrado tener una vida demasiado tranquila, teniendo en cuenta que mi vida antes era demasiado caótica. Tenía una cantidad de situaciones todo el tiempo que me atormentaban y hoy todos los días me despierto demasiado feliz porque me siento en paz y siento que al final la felicidad es algo instantáneo, pero lo que realmente es más gratificante es estar en paz todos los días y darse cuenta de que todo lo que uno tiene alrededor es creación de la realidad de uno, de todos los pensamientos que nosotros hemos tenido en algún momento. Tenemos que ser demasiado conscientes con lo que realmente nosotros queremos y con lo que le pedimos al universo, porque muchas veces estamos demasiado confundidos con lo que queremos y por eso el universo y la vida no nos da las oportunidades para lograr las cosas que deseamos, y es porque tienes que ser demasiado honesto con lo que quieres y con lo que no quieres en tu vida. No cumples tus sueños porque sigues alimentando la vida que no deseas. Tenemos que tener demasiado cuidado con nuestras palabras. Realmente si nosotros no cuidamos lo que pensamos y lo que decimos, eventualmente se va a hacer realidad todas las cosas que nosotros queremos, desde lo positivo hasta lo negativo. Cuando yo pensaba en escenarios súper horribles, iba a hacer cualquier actividad o iba a hacer cualquier cosa o iba a verme con una persona, iba a realizar un viaje o iba a conseguir un nuevo trabajo y decía, realmente eso me va a salir mal, esta persona se va a comportar así conmigo, todo el mundo está pensando que yo no soy suficiente y capaz, y eventualmente eso sucedía. Porque nosotros somos creadores de nuestra propia realidad. Cada uno de nuestros pensamientos son muy importantes y determinantes. Es que si yo le digo a mi cerebro que soy un ser humano inútil, mi cerebro no va a tomar esa información como una mentira o solamente como un pensamiento, se lo va a tomar muy en serio. Cuando eres consciente de lo que realmente quieres y le pides al universo, basta. No quiero más relaciones abusivas, no quiero más amistades tóxicas en mi vida, no quiero más escasez en mi vida, no quiero más cosas negativas ni enfermedades, quiero que mi familia se encuentre bien, quiero que mi trabajo sea el mejor. Y le dices directamente al universo, yo no quiero y no voy a aceptar menos de lo que yo realmente merezco. ¿Y qué sucede? Cuando estás con toda la convicción y cuando estás completamente seguro de lo que tú realmente quieres, el universo te envía un montón de mensajes y te envía los instrumentos, las formas, las personas, los caminos para que tú cumplas todas estas cosas que deseas, pero depende solamente de ti si tomas la decisión. ¿Quieres quedarte en el mismo sitio por miedo al que dirán o por miedo a las cosas que puedan llegar a sucederte que están solamente en tu imaginación porque ni siquiera han sucedido? Jamás vas a darle el chance ni la oportunidad a la vida para cumplir las cosas. Sé que la vida que yo tengo es la construcción de todos mis pensamientos y de todas mis acciones, y me siento demasiado contenta, me siento demasiado feliz porque a pesar de todas las situaciones y del entorno en el que estuve antes involucrada, logré salir y convertir a la Vanessa en la mejor versión, en esa versión que se siente feliz, en esa versión que se siente la más hermosa, en esa versión que se siente la más completa. Todos ustedes también lo pueden lograr. Hay un ejercicio que yo realizo personalmente para todas las cosas que voy a hacer en mi vida y es, por ejemplo, si voy a realizar un viaje o voy a tener una entrevista laboral o si voy a conocer a alguien importante que me va a ayudar en algún aspecto de mi vida o si voy a hacer cualquier cosa desde lo más simple, empiezo a imaginarme uno por uno todos los pasos y todas las cosas que van a suceder. Si quiero viajar a cierto país, me imagino a mí misma en el aeropuerto, entrando al avión, cómo estoy vestida, las cosas que le digo a la azafata, y cuando ya llega el momento, yo no sigo
paso a paso todo lo que estuve planeando o imaginando, sino que simplemente se da automáticamente. Y así con absolutamente todo. Cada situación que me he imaginado de forma positiva y negativa salió exactamente a como yo lo estaba pensando. Esto es un ejercicio que yo he practicado desde hace mucho tiempo. Nadie me enseñó que esto era lo que realmente significaba la manifestación. No es la de sentarme y pedir una cantidad de cosas absurdas y no hacer absolutamente nada para lograrlas, sino imaginarme todas las cosas que yo quiero que sucedan y que eventualmente van a suceder. Antes de querer cambiar el mundo, tenemos que empezar por nosotros. Y al nosotros crear una realidad hermosa, vamos a poder luego tener las herramientas necesarias para poder ayudar a los demás o ayudar a nuestro entorno más cercano y después al mundo entero. La forma que yo tengo para poder ayudar al mundo entero es dando mi pequeño grano de mensajes positivos y de cosas que a mí me funcionan para poderlos inspirar, para que se den cuenta que todos podemos. Yo no estoy sentada aquí porque tengo una muy buena suerte y porque fui una persona extremadamente privilegiada. Gran parte del éxito que yo he tenido ha sido gracias a mí, a mis esfuerzos y también al levantarme. Me caigo, me levanto, continúo. No está mal que pidas demasiado. Sí, vas a obtener exactamente lo que quieres y no dejes que nadie nunca te diga que estás pidiendo demasiado o que tus expectativas y tus sueños son demasiado altos para los demás, porque el que quiere puede y no hay límites en la vida y se ha demostrado con muchas personas y se sigue demostrando y se ha demostrado con absolutamente todo. Mírate al espejo primero y di: yo soy suficiente, soy increíble, me veo fantástica el día de hoy. Si tú no te sientes bien con la persona que tú eres, pues entonces empieza a actuar como a ti te gustaría ser. Y siempre he dicho que en vez de tenerle envidia a los demás, cojamos ejemplos que nos puedan inspirar a nosotros para lograr ser esas personas que nosotros deseamos. Pero sí te tienes que sentir tú increíble. Y si tú crees que eres el mejor, no hay nadie que te pueda decir lo contrario. Y así mismo como te empiezas a sentir por dentro, los demás van a verte. Porque cuando tú tienes luz propia, cualquier lugar donde tú llegues, vas a ser la sensación y tienes que tener el autoestima siempre muy alto y creerte lo suficiente y lo más grande de esta vida. La única misión que nosotros tenemos en esta vida es la de brillar, es la de ser grandes en los aspectos que queramos en nuestra vida y desde las magnitudes en las que nosotros queramos. Para unas personas ser grande significa ser famoso, para otros significa viajar por el mundo y para los otros significa tener paz y tener todos los cimientos de su vida bien construidos. Así que encuentra qué es lo que realmente tú quieres con tu vida y ahí mismo las cosas se van a presentar de la forma en que tú quieres. Si nos empezamos a ayudar entre todos nosotros dándonos amor y dándonos mensajes positivos, vamos a lograr muchas cosas. Estuve mucho tiempo en mi energía masculina pensando en que yo tenía que ser la que debería resolver absolutamente todos los aspectos de mi vida, y cuando entré por fin en mi energía femenina empecé a aceptar que si alguien me daba algo tenía que recibirlo porque yo me tenía que sentir merecedora de las cosas que me sucedían. Y lo mismo para los hombres, ustedes se tienen que sentir merecedores de las cosas buenas que les suceden y no preguntarse ¿por qué me está sucediendo esto? O empezar como con ese síndrome del impostor de realmente yo no merezco nada de esto. No, sí lo mereces. Esto fue todo por el video de hoy, espero que lo hayas disfrutado, que le des like y compartir y que me comentes qué otro tema te gustaría que hablara en un próximo video. Muy buenos días, tardes o noches desde el lugar donde me estés viendo y un beso gigante. ¡Mua!